Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el padre Juan María Canals. Padre Canals, buenos días. Muy buenos días. Él es el director del secretariado de la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Viene a presentarnos el encuentro anual de todos los delegados diocesanos de liturgia que se celebra del 30 al 31 de enero en Madrid, que este año, como creo que no puede ser de otra manera, se aborda, pues bueno, de alguna manera los 50 años del concilio y cómo ha afectado a la liturgia en la Iglesia. Sacrosanctum Concilium se llaman las jornadas. No, documento. El documento, claro. Balance y perspectivas de futuro. Empezamos, si quieres, por el tema del balance. ¿Qué balance se puede hacer de estos 50 años en lo tocante a la liturgia en la Iglesia? El balance es muy satisfactorio, muy positivo, pero también, como se dice, hay luces y hay también un poco de sombras. Ahora, en general podemos afirmar que es más positivo de luz que de sombras. Quedan aspectos que es necesario una reflexión, un profundizar, porque la reforma fueron la reforma de ritos, de libros litúrgicos, pero faltaba la renovación. Una cosa es la reforma y otra la renovación. Y la renovación consiste en saber captar todo el sentido profundo de la reforma. Una reflexión llevada a cabo hasta, digamos, un máximo, porque la liturgia merece una profundización y cuando se profundiza, se vive. Cuando solamente es la liturgia exterior lo que aparece sin lo interior, sin la vivencia, sin la profundidad, entonces sucede que es una liturgia tipo ceremonial, tipo estético, pero no queda a un lado todo lo que es la teología de la liturgia. Sí, porque los signos y los símbolos son muy importantes, pero si no se conoce el significado, carecen de cualquier importancia, vaya, si no se le da. Y es lo que sucede, que muchas veces se introducen signos en la celebración y no se explican. Y entonces nos quedamos que solamente es cosa externa, ritual, pero sin un contenido de vivencia. Y sobre todo la liturgia, el objeto de toda la pastoral litúrgica es llevar a un misterio. Y a un misterio sobre todo pascual. Pero un misterio que debe ser un misterio entendido desde el interior y vivido como una celebración, que al fin y al cabo es lo que es una Eucaristía, y no tal vez tanto en ese desconocimiento que también lleva al misterio, pero que a veces al no saber, sobre todo hablo por nuestra generación, que además es una generación que no vivió el concilio ni lo que había antes del concilio, porque bueno, nos hemos encontrado con un tipo de liturgia que a lo mejor no terminamos de entender. Significados desde el incienso a tal vestimenta en cada momento, y muchas veces ese desconocimiento sí que provoca misterio hacia lo desconocido, pero tal vez no misterio hacia lo que se debería conocer y profundizar para entender realmente el sentido de cada celebración. Es cierto, porque en la reforma litúrgica y anteriormente al concilio, porque hablamos mucho del concilio para acá, pero pensemos que Pío XII fue el gran pionero de la reforma litúrgica. Hizo unas reformas inconcebibles en aquel tiempo. Por ejemplo, el ayuno eucarístico, que desde medianoche hasta después de comulgar no se podía tomar ni una gota de agua. Y claro, los sacerdotes que un domingo tenían misa a las 12 o a la 1 del mediodía, se tenían prácticamente un día sin no podían tomar y en verano ni en invierno. Y él hizo una reforma, poniendo 3 horas antes
de comulgar y después ya fue 1 hora antes de comulgar. Pero esto fue una reforma. Pero las misas vespertinas, que antes no existían. Claro. Desde medianoche ya no se podía celebrar la Eucaristía hasta la aurora del día siguiente. Todo eso suena como tan desconocido y tan alejado de nuestra mentalidad actual. Pero es que fue un gran revolucionario. Y para la Iglesia, para los tiempos de la Iglesia, hace muy poco de esto. Y la Semana Santa, que también reformó él. ¿En qué sentido? La vigilia pascual, que antes teníamos el sábado de gloria, que se celebraba tanto el sábado como viernes como jueves por la mañana todo. Y el sábado de gloria era ya la vigilia pascual. Y en la vigilia pascual, que se iniciaba hacia las 6 o las 7 de la madrugada en todas las parroquias, pues no había casi nadie de gente. Entonces Pío XII cambió todos los oficios por la tarde. Además, el significado de vigilia. Claro. Y la vigilia pascual fue cuando el año 62 fue extraordinaria aquella vigilia en todo el mundo. Y en los 56 la reforma de la Semana Santa. Entonces hizo unas reformas inconcebibles. Por eso a veces pasa Pío XII casi sin ser un personaje conocido. Sí, o si es conocido es por una cuestión más política, histórica o que sea. Pero la cuestión esa es importante. Para mí es el gran pionero de la reforma litúrgica. Ahora pues vino el concilio, pero lo que iba a decir sobre el misterio, ya en la reforma de la Semana Santa hay un cambio de mentalidad en los libros litúrgicos. Porque anteriormente todo era rúbricas y ceremonias, nada más. En cambio, con Pío XII ya introduce ya conceptos teológicos, que después todos los libros del Concilio Vaticano II han seguido esta línea. Sí, que no fuera una obra de teatro simplemente con símbolos, sino que tuvieran un pozo, un significado teológico y evangélico para integrarse de verdad en la celebración. Entonces, claro, el tema clave de la constitución de liturgia, pero ya viene del movimiento litúrgico y de Pío XII, que es el misterio de Pascua, que es lo que celebramos. Sí. Entonces no celebramos unas jornadas, no celebramos pues un aniversario, no celebramos por otras 1000 cosas, celebramos un misterio pascual de Cristo, que es muerte y resurrección. Y claro, esta es la base. Y toda la pastoral debe ir flechada a esa diana, misterio pascual. No se nota en el trabajo en parroquias y demás que esa pata de banco de evangelización, que es el conocimiento de la liturgia, de ese misterio del que estábamos hablando, está un poquillo coja. Sí, que no sabemos, o sea, sabemos qué ritos hacer, cuándo agachar la cabeza, cuándo arrodillarse, cuándo no, si tomar la comunión con la mano, con ese tipo de cosas, pero no terminamos de entender por qué. Se convierten en hábitos más que en unas costumbres y en unos ritos, pero unos ritos externos. En cambio, nos queda, digamos, de la Constitución, de esta celebración de los 50 años, de la promulgación de la Constitución, que va a ser el día 4 de diciembre próximo, harán 50 años, nos quedan estas sombras. Y una de estas sombras es vivir el misterio pascual, comprender lo que es la muerte y resurrección de Cristo, y que en cada celebración el fiel que participa debe salir de la celebración habiendo muerto y resucitado con Cristo. Si no se realiza eso, quiere decir que en la pastoral hay unos fallos. Y sobre todo en la vivencia personal, no voy a decir que no haya habido Eucaristía, pero en realidad no ha habido una vivencia de esa celebración. Se ha quedado allí con los ritos, entonces yo muchas veces digo, entonces, ¿qué hacemos en las misas si no hay esta realidad profunda? Claro, y el misterio pascual nos lleva a otro concepto base de la Constitución, que están en los números 5 al 7, y es la historia de la salvación. Claro, ahora, con la Biblia de la Conferencia Episcopal
y anteriormente con los leccionarios han abierto todo ese gran tesoro de la Biblia al pueblo cristiano. Antes del concilio, la Biblia había muy pocas lecturas. Y si teníamos una lectura el domingo X, entre semanas se repetían las lecturas del domingo. Y ahora, sin embargo, aparte de Biblias, hay ciclos, hay comentarios en prácticamente todas las editoriales católicas sobre los ciclos, con comentarios muy, muy distintos, afortunadamente, y muy enriquecedores y complementarios, y que a cada uno le pueden servir. Pero sí es verdad que estamos asistiendo a tal vez un redescubrimiento de la palabra, que resulta muy interesante, la verdad. Ya el sínodo, pero antes de eso ya fue el concilio, que valoró muchísimo el Verbum Dei de la Constitución. Entonces, pues, ya se dio mucha importancia anteriormente, porque las celebraciones estaban en latín, la mayoría del pueblo no entendía. El sacerdote recitaba la lectura de cara a la pared, no existían ni ambones, ni facistoles, ni nada. Evidentemente, pues ha sido uno de los grandes redescubrimientos la palabra de Dios después del concilio. Y la cuestión de perdón por mi ignorancia, la cuestión de las peticiones, la acción de gracias y demás, ¿también es una incorporación a...? Bueno, las peticiones, o lo que llamamos oración de los fieles, este también ha sido un elemento de introducción ahora en la Reforma, pero antiguamente existía. Ya en el sacramentario gelasiano y todo lo demás, ya pone estas peticiones. Ahora, después con el tiempo fueron desapareciendo y desapareció totalmente en Trento. Y al desaparecer en Trento, pues nosotros hemos vivido esta reforma de Pío V hasta ahora, hasta la reforma más importante que dio el Concilio Vaticano II, que el estudio de las fuentes han introducido muchos aspectos. Porque en Trento no tenía las fuentes como las tenemos hoy. Y claro, pues Trento hizo una recopilación y una reflexión de muchas cosas de la liturgia. Pero el tener fuentes han sido en estos últimos siglos. Claro, porque el tener una base fuerte para poder que esos cambios no sean ritos, no sean mitos, sino que sean que estén en la base de la propia fe en Jesucristo. El estudio de las fuentes, claro, en las fuentes está la cuestión teológica. Claro. Porque las fuentes generalmente, los sacramentarios, son oraciones. Y una oración tiene un contenido teológico. Claro. Lo que pasa es que el rito romano, las oraciones son muy escuetas, al estilo del derecho romano. Dice una palabra, pero esta palabra significa mucho. Claro. Entonces, claro, ha habido pues durante todo ese tiempo... pues sí, se han oído las oraciones ya en castellano. Pero no se han escuchado ni se han participado. No se han profundizado. Y esto también es una cosa que nos hace pensar cómo entrar en el pueblo cristiano la vivencia de la liturgia a través de los textos litúrgicos. Este Papa es un enamorado de la liturgia, está muy preocupado por este tema en particular. Está muy preocupado y está insistiendo muchísimo, y él, pues claro, sigue todas estas líneas de la Constitución, porque hay Altiora Principia, que son elementos claves fundamentales. Hay unos elementos teológicos que ponen la base a todo, y sobre esa base viene todo lo demás. Pero si nos falta la base, pues ¿qué nos quedamos? Claro. Se habla mucho de esa reforma litúrgica que Benedicto XVI quería ir implantando, que no sé exactamente en qué estado está. Y también se da la circunstancia de que hay un español al cargo de todo esto. Probablemente es el cardenal español con mayor peso actualmente en la Santa Sede, que es el cardenal Cañizares, con el que creo que además hay una... Bueno, por el hecho de ser español, y también supongo que por muchos años de trabajo en común hay una cierta ligazón. Sí, ciertamente, ya cuando él estaba
de director de estudios del seminario, aquí después estuvo de director de la Comisión de Doctrina de la Fe y después de Catequesis. Ya estábamos muy relacionados con él y trabajamos muchas cosas de conjunto. Y ahora pues continuamos, hay una buena relación en todos los sentidos. Enseguida que digo que tengo que hablar con él en Roma, enseguida pues me acepta y me da audiencia y hablamos, pero hablamos muy cordialmente. Sí. Es un hombre poco curial en el sentido de cómo se entiende desde fuera la curia, que no está rodeado de un grandísimo equipo, ni es un hombre impenetrable, ni hay que recorrer 14 puertas para llegar a su despacho. No, esto sí que no es curial en este aspecto, en don Antonio Canizares. Y además nos apreciamos, Después él sabe que estuve yo 7 años trabajando en la congregación, etcétera, ¿no? ¿Cómo se trabaja en Roma este tipo de asuntos? Porque nos solemos imaginar a personajes más bien oscuros ahí escondidos y estudiando muchísimos libros y tal, pero ¿cómo son ese tipo de, lo que se pueda contar evidentemente, este tipo de reuniones? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo es la...? No, hay un tipo, pase la expresión, de protocolo, ¿no? ¿Sí? Desde que un documento llega a la congregación para el culto divino, ya entonces pasa por, voy a decir todos los trámites, pasa por escribir en un libro de todo lo que se recibe, que se llama protocolo. Y entonces ya pasa pues al cardenal, y el cardenal lo pasa al secretario, todos los temas, o algunos pasan directamente al secretario si no son tan importantes, y el secretario lo pasa a los 2 capo uffici, que se llaman. Y estos son los que van distribuyendo el trabajo. Y cuando estaba servidor, nos reunían cada semana 1 o 2 veces para saber lo que había llegado. Y entonces digo, bueno, pues tal nación ha presentado tal libro litúrgico para revisar en lengua francesa o en lengua castellana, hay estos problemas de consultas, etcétera. Y entonces todos que trabajamos en la liturgia, porque hay otras secciones, entonces nos enteramos de todo. En Roma de verdad se llega a conocer lo que sucede, porque claro, estamos hablando de no es un estado, de un reino, que es la Iglesia, que está repartido por todo el planeta, cuyo epicentro está en Roma, y desde Roma se escuchan los ecos de todos los rincones. Sí. Yo tengo la experiencia porque... tienes una experiencia de universalidad, si es así, es una experiencia de universalidad francamente envidiable. Es decir, todo lo que era de lengua española, tanto de España como de América, Estados Unidos, los hispanoparlantes, todos los problemas, todos los libros, todas las cosas pasaban por mis manos. Entonces, claro, te da una visión en castellano, ¿no? Sí. En español. Pero mis compañeros tenían otras lenguas, que sean todas las lenguas del Asia, que eran vietnamitas. Después otras lenguas, el francés, el inglés, el alemán. Tiene que ser, eso tiene que ser un doctorado en tolerancia y en respeto a esos matices que también enriquecen. Y entonces, claro, ves toda la situación del mundo, la cuestión litúrgica, qué problemas hay, cómo se van resolviendo, cómo se va participando en diversas naciones, y eso te enriquece muchísimo. ¿Y es efectivo? Y después sí. Y después no, que hay unas cosas que en una nación cortan muchas veces la libertad, o no comprenden una normativa, y es porque no tiene el concepto que esa norma es para toda la Iglesia, que no solamente es para España. Claro. Y Roma da para toda la Iglesia. Claro. O sea, ir a Roma es una buena experiencia para aprovecharlo de la universidad y olvidarse de ciertos localismos. Me tocó la cuestión de la inculturación y liturgia, el documento este. Pues claro, ahí ves
una amplitud de criterios, pero a la vez una seriedad, cómo se tiene que llevar la inculturación. Y claro, hay muchas naciones que tienen muchos problemas, no solamente la liturgia, sino la inculturación del Evangelio. ¿Cuáles son, Padre Canals, aunque sea esquemáticamente, los principales problemas con los que te puedes encontrar en un país como España en lo relativo a la liturgia? En España nos encontramos actualmente con 2 o 3 problemas. Es decir, el primero de todo, la formación. La formación tanto de los ministros como del pueblo cristiano. Este para mí es el problema clave que ahora tenemos en España. El segundo problema que tenemos es la cuestión de que se han ido creando grupos con una cierta mentalidad, sea, digamos así, progresistas o sea, tradicionalistas. Cada uno quiere construir o va construyendo su liturgia, y esta liturgia no es la liturgia de la Iglesia. Sí, vamos a los localismos versus la universalidad. Muchas cosas, ¿no? Y perdemos el sentido de universalidad. Claro, estos grupos, algunos han superado, después del concilio se ha superado mucho, pero que todavía pues quedan a unos ciertos grupos de unas ciertas mentalidades, unos por demasiado avanzados y otros que ponen prisas a muchos aspectos. Sí, pero en todo caso en cualquiera de los dos extremos se puede llegar a ser excluyente, y un cristiano normal, entre comillas, puede sentirse fuera de alguna de esas celebraciones, sea de un tipo o sea de otro. Y los dos a mí personalmente están haciendo un daño a la Iglesia, tanto unos como otros. Entonces, unos que ya están quizá en el Concilio Vaticano IV y otros que todavía están en Trento. Claro, eso crea un malestar. La teoría del péndulo que funciona tanto en la historia de la Iglesia. Sí. Y eso son mentalidades. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Para mí hay una única solución: presentar la liturgia desde una teología muy profunda y de una vivencia. Cuando se vive, entonces se va dejando muchas cosas progresistas y se van dejando muchas cosas tradicionalistas. Y ahora, la tradición es un elemento clave en la liturgia, claro. Es decir... Sí, al igual que el avance y el estar en conexión con el mundo de hoy, claro, evidentemente. La tradición es un elemento clave, ¿no? Pero no en este sentido hablaba de tradicionalistas. Sí. Y entonces, para mí es que ni unos ni otros han profundizado en la liturgia. Porque cuando se profundiza es entonces que uno dice, oye, pues esto es vida. ¿Y se puede se puede oficiar o celebrar una Eucaristía en cualquier sitio? Porque hablábamos antes de comenzar la entrevista del caso de las iglesias garajes, se me ocurre pues las misas al aire libre, determinados ornamentos, la utilización de determinados ornamentos fuera de lo que es un templo, tal y como lo entendemos. Entonces, últimamente, por cuestiones sociológicas y económicas, se han construido iglesias que vulgarmente, entre comillas, se llaman garajes. Templos prefabricados, hablamos. En espera de quizá en el futuro hacer pues una iglesia que sea. Ciertamente el lugar no impide la celebración, que sea un tipo garaje o que sea un tipo de una gran catedral. En los dos sitios se celebra un misterio. Sí. Ahora, en uno habrá más facilidades e instrumentos para ayudar que quizá en otros. Quizá en un garaje, en una forma de una nave, pues ¿qué pasa? Pues se ha puesto el presbiterio, un altar, un ambón, un aseo, sagrario, algunas y nada más. Pero claro, en el conjunto de belleza, por allí no hay. Claro, no, poder visitar Ahora, hace poco estábamos hablando de la celebración de los 850 años de la construcción de Notre Dame, de París. Sí. He tenido la suerte de visitarla en alguna ocasión y claro, el paseo que te das
por la girola, es entender toda la historia de la salvación. Claro, eso es una teología que además para aquella época en la que la mayoría de la población no tenía acceso a Biblias, no tenía acceso a conocimiento. Claro, era una teología tan, con una profundidad y con una hermosura tan evidente, que claro, que es cierto que, aunque solo sean las estaciones del Vía Crucis, que probablemente en una iglesia mal llamada garaje no puedan estar, o ciertos significados, la pila bautismal, dónde debe ir colocada, dónde no. Claro, que parecen tonterías para los que estamos fuera o para los que están fuera de este negociado, pero es que el arte, las cosas nunca suceden por casualidad. El arte litúrgico es un elemento catequético y tiene que ser absolutamente de acuerdo. De catequesis. Anteayer estuve pues en Santiago preparando unas jornadas de patrimonio y estaban preparando una exposición sobre la fe. Y en la sacristía de la catedral hay unos cuadros, más o menos quizá no llega de 40 centímetros y quizá medio metro, y que van representando cada aspecto del credo. Y dijeron que aquellos iban a la exposición. Un credo que lo ves con los ojos. Y que probablemente así es más fácil de que te llegue al corazón. Es más fácil. Entonces, claro, todo el arte es, no voy a decir una ayuda, sino un complemento de la liturgia, que hace falta. Y así vemos que en las iglesias y templos de los orientales son todo pues, iconos y frescos. Ciertamente. Que son catequesis pura. Catequesis pura. Cierto. Claro, y nosotros después de la reforma del Concilio Vaticano II, ¿qué ha sucedido? Que han pasado quizá un poco los vándalos y han quitado muchas cosas en las iglesias. Que no supimos, o que no se supo a lo mejor explicar en un momento que tenían un significado y que ese significado era importante no solo para la liturgia sino para la vida en la propia parroquia, en la propia comunidad. El hacer iglesias frías. El cemento, se han hecho muchas iglesias, todo de cemento. Era una época de los años 70. Sí. Y estas iglesias pues son muy frías para la piedad popular. Entonces, claro, o las rellenas de algo, ¿y cómo las rellenas estas iglesias? Claro. Y pues a veces ya nos encontramos con los problemas de patrimonio, que no dejan tocar ni un ladrillo. Claro. Pero ciertamente que con relación al espacio celebrativo de antes del concilio y después del concilio hay un abismo. Se han hecho unas reformas en casi todas las iglesias, el poner la sede que no existía, el poner el ambón que no existía, y la sede solamente se ponían 3 sillas cuando era misa solemne de diácono y subdiácono, y además mirándolo a cara a la pared como si estuvieran castigados. Y después el ambón que no existía, y se ponía pues un facistol en estas misas. Pero en la misa ordinaria nada de cada día. Claro, esto ha sido un avance. Ahora, en la distribución del presbiterio, pues también hay que saber colocar cada una de estas piezas en su respectivo lugar. Y lo más importante, digamos, es el altar. Y a veces han construido altares, y todavía hay, que son altares armarios. Que debajo allí los sacristanes guardan las velas, guardan el misal, guardan las vinajeras, guardan los floreros. Esto sí que no puede ser. Si se valora lo que es un altar, que es Cristo, símbolo de Cristo, entonces hay una dignidad que eso no lo permite. Eso es un trabajo
arduo y que creo que va a costar, pero que sería, desde un punto de vista, aunque fuera solamente cultural, por conocimiento, sería impresionante poder conocer el significado de cada uno de los elementos que te puedes encontrar en una iglesia. Sería muy enriquecedor incluso para los que desde la lejanía observan pues la liturgia como algo rimbombante, algo alejado de la realidad y algo desfasado, y no entienden o no llegamos a entender el significado profundo de cada uno de esos gestos. Evidentemente, supongo que también cada uno de esos gestos, en la medida de lo posible, tiene que adecuarse también al pueblo al que se dedica. Claro. Y han de ser pues elementos que todo en conjunto ayude a la participación o que ayude a la piedad popular. Entonces también otro elemento clave de la Constitución es la piedad popular y liturgia. Claro, todo el tema de las imágenes, todo, de las devociones, las oraciones. Sí. Porque que en este país además es algo... Sí, antes de Pío XII siempre por la tarde había actos de piedad en las iglesias. Se introdujo las misas vespertinas y al introducir las misas vespertinas se quitó todas las devociones de la tarde en las parroquias. Porque en principio solo iban las señoras que de sus devociones solo iban a esas misas, luego ya... Y después del concilio hubo una corriente de indicar que el pueblo tiene que participar en la liturgia y hay que insistir en esa liturgia y que hay que dejar pues los ejercicios de piedad. Pero ahora a los 50 o 40 años nos hemos dado cuenta de que se ha hecho un disparate en el pueblo cristiano. Se les ha quitado lo que ellos tenían como algo sagrado y religioso y no se les había puesto nada. Y se han quedado sin liturgia y sin piedad, que es el problema que estamos viendo hoy día. De ahí que se está insistiendo más también en acentuar la piedad popular en el pueblo cristiano. Y el acentuar es decir, teniendo en cuenta lo que nos dice la Constitución, que liturgia y piedad popular tienen que ir armonizados. Esto es una tarea y un reto que todavía no hemos empezado a trabajar. Y que supongo que en este encuentro saldrá y saldrá con fuerza 50 años de la Constitución, 50 años del Concilio que ha pasado, ¿sí? Armonización entre liturgia y piedad popular de Ángel Gómez de Sevilla. No podía ser de otro, claro. No podía ser de otro sitio. La verdad es que es un programa muy interesante. Luego les colgaremos el link de las jornadas, también el correo electrónico por si bueno, para cualquier tipo de información. Estarán presididas por el cardenal de Barcelona, que es también el presidente de la comisión, Lluís Martínez Sistac, y pues la cerrará, como cerra esta entrevista, el padre Juan María Canals, a quien le agradecemos muchísimo su presencia el día 30 y 31 de enero, aquí en Madrid. Sí, Madrid. Muchísimas gracias, padre Canals. Y también a vosotros. Termino esta conversación pensando que sería interesantísimo tener un espacio, no sé si en Religión Digital o donde fuese, donde se explicaran en pildoritas esos significados de cada uno de los elementos, de cada una de las formas y de los porqués. Sí, yo recuerdo que he dado varias charlas así largas de días, ¿no? Sobre la liturgia. Y al concluir, casi siempre, a laicos, al concluir siempre me dicen, ¿y por qué eso no nos lo han explicado antes? Sí. Entonces, claro, es la formación, que decíamos que para mí es el tema más candente hoy día en España. Pues habrá que insistir en ello y para eso y para otras cosas esta casa estará abierta y intentaremos colaborar en lo posible. Muchísimas gracias, padre Canals. Está bien, Jesús. Pues gracias por la invitación y poder indicar estas líneas de la Constitución a los 50 años, porque siempre cuando llega un aniversario hay que hacer una reflexión. Hay que celebrar. Y celebrar lo que se ha hecho. Eso es. Y mirar al futuro viendo a ver en qué líneas hemos de acentuar el trabajo pastoral. Que también forma parte de la celebración, lo de seguir construyendo. Sí.
Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.